En este tutorial vamos a ver cómo se realizan las pruebas de comparación de más de dos grupos. Para ello, vamos a dividir los datos en dos tipos, en medidas independientes y en medidas repetidas. Recordemos que no podemos utilizar la nomenclatura de pareados y no pareados, ya que son más de dos grupos. En lugar de decir datos no pareados, vamos a utilizar el término medidas independientes y en lugar de datos pareados, el de medidas repetidas. Recordemos que medidas independientes, entonces, le vamos a llamar a aquellas en las cuales los tratamientos se aplicaron a diferentes grupos, mientras que en medidas repetidas los tratamientos se realizaron en todos los pacientes, es decir, cada paciente recibió todos los tratamientos, por lo tanto, solamente habría un grupo. Vamos a iniciar con medidas independientes. A estos los datos los tenemos que dividir también en numéricos, categóricos ordinales y categóricos nominales. Entonces, vamos a ver cada una de las pruebas que se realizan para esto. Para las medidas independientes numéricas vamos a utilizar el análisis de varianza, el que ustedes ya conocen, o un análisis de varianza normal. Para medidas independientes con datos categóricos ordinales se utiliza la prueba de Kruskal-Wallis, y para medidas independientes categóricas nominales se utiliza la prueba de chi cuadrada. Esta prueba de chi cuadrada es la misma que vimos en un tutorial anterior, y recordemos que para todos los datos que sean categóricos hay que realizar una tabla de contingencia. Habíamos visto que la tabla de contingencia para dos grupos es la que se muestra, donde en las columnas están los grupos y en las filas están las características o el efecto. Para hacer una de medidas independientes categóricos nominales únicamente se van a ir agregando los grupos hacia la derecha. Y de esta manera ya tenemos la tabla de contingencia, la cual se va a formar igual como ya hemos visto en un tutorial anterior, y la prueba se va a realizar de la misma forma que se realiza como se vio en un tutorial anterior. Para medidas repetidas también vamos a dividir los datos en numéricos, categóricos ordinales y categóricos nominales. Para medidas repetidas numéricas se va a hacer el análisis de varianza de medidas repetidas, que es una variación del análisis varianza normal. Para las medidas repetidas con datos categóricos ordinales se utiliza la prueba de Friedman, y para las medidas repetidas de categóricos nominales se utiliza la prueba de modelo mixto o GEE. Sin embargo, esta última, tanto el software Prisma como el SigmaPlot no pueden realizar este análisis. Por lo tanto, este no lo vamos a ver, y nada más en este tutorial vamos a ver lo que son las pruebas de datos numéricos y categóricos ordinales, tanto de medidas independientes como de medidas repetidas. Para esto vamos a hacerlo por medio de un ejemplo que dice: en un experimento se midió el efecto de la dieta en los tiempos de coagulación en segundos de 24 pacientes asignados aleatoriamente cada dieta. Como podemos ver en la tabla, tenemos 4 grupos. Cada grupo fue asignado a una dieta, por lo tanto tenemos datos independientes. Y la pregunta de investigación dice: ¿influye el tipo de dieta sobre el tiempo de coagulación? Entonces vamos a ver cómo se realiza este tipo de problemas en cada uno de los programas. Vamos a comenzar con el software Prisma. Al abrir el Prisma, vamos a seleccionar del lado izquierdo donde dice columnas. Las demás selecciones las vamos a dejar tal cual se quedan y oprimimos el botón crear. Y nos va a salir la hoja de cálculo de Prisma. Entonces vamos a colocar los datos. Vamos a iniciar con los títulos de las columnas. Le dice balanceada, grasa, proteínas y azúcares. Y vamos a colocar los datos del problema. Entonces ya tenemos los datos del problema. Recordemos que son datos independientes. Como sabemos además que son datos independientes porque el tamaño de las columnas no son iguales. Cuando tenemos datos que no son dependientes o medidas repetidas, generalmente deben de estar todos los grupos del mismo tamaño, para así evitar los datos perdidos, como les llaman, ¿no? O datos que no se encuentran. Vamos a oprimir en el botón analizar
y vamos a seleccionar donde dice análisis de columnas, donde dice análisis de varianza de una variable o análisis no paramétricos, y van a estar seleccionados todos los grupos. Una vez que seleccionamos, le ponemos OK y nos va a salir una ventana para las opciones. Aquí es donde nos va a guiar este software para saber qué análisis debemos de hacer para los datos. La primera opción dice diseño del experimento. Y dice diseño de experimento. Son medidas no pareadas o independientes, que significa el primero. Y la siguiente opción dice cada uno representa las medidas repetidas. Entonces, la primera opción son para datos independientes y la segunda opción son para medidas repetidas. Si seleccionamos medidas independientes, en la siguiente opción nos dice qué prueba queremos hacer. Análisis de varianza o un análisis no paramétrico. Pero esto es dependiendo de la distribución normal. Es decir, si tiene una distribución normal, vamos a utilizar análisis de varianza. Si no tiene una distribución normal, vamos a utilizar una prueba no paramétrica, que aquí mismo nos indica que es la prueba de Kruskal-Wallis, como ya habíamos visto. Entonces vamos a suponer que es una distribución de tipo normal. Y la otra prueba es la de la equivalencia de las varianzas. Dice que sí, utilice el análisis normal de varianza. Si no pasa esa prueba, entonces se utiliza una corrección del análisis de varianza. Entonces vamos a suponer que tiene ambas, tanto la distribución normal como la de prueba de equivalencia de varianzas. Como no seleccionamos medidas repetidas, todas estas opciones no están habilitadas. Y después nos vamos a comparaciones múltiples, es decir, las pruebas post-hoc. Dice ninguna, o si queremos comparar la media de cada columna con la media de cada otra columna, o comparar la media de una columna contra la media de un grupo control. Es decir, la segunda opción es para hacer comparaciones de todos contra todos, mientras que la tercera opción es para comparar contra un grupo control. Y por lo tanto se habilita la opción de escoger un grupo control. Las demás opciones no las hemos visto en teoría, por lo tanto las vamos a dejar en blanco. Entonces, aquí podemos tener tres opciones: ninguna, todos contra todos o comparación contra un control. Si dejamos en comparación de todos contra todos, en opciones nos va a preguntar qué prueba queremos hacer. En este caso está recomendada la prueba de Tukey, pero si queremos podemos hacer la de Bonferroni, la de SIDAG, Holmes-SIDAG o Newman-Skiles. Sin embargo, esta última dice que no la recomienda. Entonces generalmente se recomienda la de Tukey. Si hubiéramos seleccionado contra un control y lo dejamos aquí como control balanceada, en opciones nos dice que la prueba recomendada es la de Dunet. Sin embargo, también podríamos hacer la de Bonferroni o la de SIDAG, ya que la otra no la recomiendan mucho, la de Holmes-SIDAG. Además, en opciones se pueden hacer las comparaciones de A inversas, es decir, AB o B con A. Esto lo vamos a dejar así tal cual. Y reportar la multiplicidad de P lo vamos a dejar como está. En este caso no vamos a hacer gráficas y otros resultados, ya que estos últimos para los modelos A y AC lo vamos a ver en curvas dosis y respuesta, donde sí vamos a ver el criterio A y C. Y de residuales, bueno, este tema no lo hemos visto, por lo tanto vamos a dejarlo tal cual se encuentra aquí. Vamos a regresarnos al diseño del experimento. Si le ponemos en el diseño que son datos o medidas repetidas, vamos a seleccionar la segunda opción. Y aquí mismo en el gráfico nos dice que el paciente número 1 recibió el tratamiento del grupo A, del grupo B, del grupo C. Entonces se pueden hacer aquí las medidas repetidas. La siguiente pregunta es si medidas repetidas pertenecen a una distribución normal. Si le decimos que sí, nos haría una prueba de análisis de varianza para medidas repetidas. Si le decimos que no, nos haría entonces la prueba de Friedman, que es la opción a datos categóricos ordinales.
Y si va a ser la corrección de esfericidad, aquí les recomiendo que lo dejemos en sí, que va a asumir que hay esfericidad, que es algo equivalente a lo de las pruebas de varianzas, donde se supone que la varianza de cada grupo son aproximadamente iguales. Claro que aquí se le llama esfericidad. Entonces, de preferencia siempre hay que dejarlo en sí, que no haga ningún otro tipo de corrección. Si seleccionamos medidas repetidas, entonces ya está habilitada la pestaña de medidas repetidas. Y nos pregunta cómo lo vamos a hacer. Aquí de preferencia lo vamos a dejar, que va a depender, que el software escoja dependiendo lo que queramos. Ahora, si no lo dejamos escoger, les recomendaría que hiciera el análisis normal de análisis de varianza. Comparaciones múltiples es lo mismo. Recordemos que son las mismas comparaciones. Se pueden hacer tanto para medidas repetidas como para medidas independientes. Claro que en opciones cambian ya las pruebas, ¿no? Se pueden hacer también la prueba de Tukey, la de Unferrome, la de SIDAC. O para un control, podemos hacer el Home-SIDAC, Dunet, Bonferroni. ¿Sí? Entonces va a depender también de qué escojamos, si son todos contra todos o medidas repetidas. Si nos vamos al diseño y seleccionamos medidas no paramétricas, es decir, la prueba de Friedman, esto está deshabilitado porque nada más es únicamente un análisis de varianza de datos categóricos. Comparaciones múltiples sigue siendo lo mismo, pero aquí lo que cambian son las pruebas, ya que aquí únicamente el programa puede hacer la prueba de Dunn. Recordemos que en teoría ya vimos que se pueden hacer varias pruebas. Sin embargo, aquí el software únicamente me deja hacer la prueba de Dunn. Entonces, para este problema que vamos a hacer, diseño de experimentos, recordemos que son datos independientes y vamos a hacer un análisis de varianza y claro que debe de pasar la prueba de varianzas, o vamos a suponer que le pasa la prueba de varianzas iguales y tienen una distribución normal. En comparaciones múltiples vamos a seleccionar la de comparación contra un grupo control. En este caso vamos a escoger balanceada como control. Aquí de preferencia siempre hay que tratar de encontrar un control en los grupos, ya que si hacemos comparaciones múltiples, las comparaciones que nos dan la hoja de resultados van a ser muchas. En cambio, cuando comparamos con un control, se reducen considerablemente. En opciones vamos a escoger la prueba de Dunet o Dunet, ya que es la que más recomendada cuando se comparan contra un control. Y le vamos a oprimir el botón OK. Y nos hace el análisis de varianza. Entonces, en esta primera pestaña son los resultados del análisis de varianza. Datos analizados de la tabla, pues son los datos 1. El F es de 13.57 y el valor de P es de menor a 0.001. ¿Qué indica esto? Que sea P significativamente diferente, es que alguno de esos cuatro grupos, balanceada, grasa, proteínas o azúcares, es diferente con respecto a los demás. Sin embargo, recordemos que el análisis de varianza no nos indica cuál es el grupo que es diferente o los grupos que son diferentes, ya que pueden ser más. Lo demás pues es el resumen del análisis de varianza, donde vemos también la tabla del análisis de varianza, donde se muestra nuevamente el valor de P. Vamos a ver la pestaña de comparaciones múltiples. Y tenemos tres comparaciones. Si son cuatro grupos y uno es el control, entonces únicamente puede haber tres comparaciones. Balanceada con grasa, balanceada con proteínas y balanceada con azúcares. Y aquí nos dice balanceada con grasa, dice el valor de P es de... A ver, ¿dónde se encuentra el valor de P? Aquí está el valor de P, es de 0.0097. Por lo tanto, sí hay diferencia entre balanceada y grasa. Entre balanceada y proteínas, el valor de P es mucho menor a 0.05, por lo tanto también es diferente. Y entre balanceada y azúcares no hay diferencia, ya que el valor de P es mayor a 0.05. ¿Qué quiere decir? Si colocamos a balanceada como control, grasa y proteínas son diferentes al tratamiento balanceado, mientras que azúcares son iguales.
Ahora, ¿cómo vamos a concluir? Abajo viene otra tabla donde vienen las medias. Balanceada, la media es de 61 y grasa es de 66. Y nos dice que sí hay diferencia. Por lo tanto, la grasa aumenta los tiempos de coagulación. Entre balanceada y proteínas nos dice que balanceada es 61, proteínas 68, por lo tanto proteínas también aumentan los tiempos de coagulación. Y entre balanceada y azúcares presenta la misma media y la P era mayor a 0.05, por lo tanto no había diferencia. Por lo tanto, los azúcares o la dieta rica en azúcares no modifica el tiempo de coagulación. Entonces, con esos datos podríamos nosotros concluir que tanto grasa y proteínas, las dietas ricas en grasa y proteínas aumentan los tiempos de coagulación, mientras que la dieta rica en azúcares no modifica los tiempos de coagulación. Y si le quieren agregar, realizado por un análisis de varianza de una sola variable, con una P menor a 0.05. Ahora vamos a ver cómo se realiza en SigmaPlot. Cuando abrimos SigmaPlot, va a aparecer la ventana de opciones. Siempre vamos a seleccionar la de crear una nueva libreta en blanco para que nos aparezca su cuadrícula u hoja de cálculo. Y vamos a colocar aquí también los datos. Balanceada, grasa, proteínas y azúcares. Y vamos a colocar los datos. Ya tenemos los datos. Recordemos que a comparación del prisma, aquí no nos va guiando, por lo tanto en la pestaña análisis debemos saber exactamente qué prueba es la que vamos a realizar. Entonces debemos ya saber si vamos a utilizar el análisis de varianza normal, si vamos a hacer el análisis de varianza en rangos o la prueba de Kruskal-Wallis, si vamos a hacer el análisis de varianza de medidas repetidas, que esta se encuentra... ¿dónde está? Bueno, aquí tenemos la de análisis de varianza en rangos de medidas repetidas, que es la prueba de Friedman. Y la que... ¿dónde quedó? Análisis de varianza de medidas repetidas. Aquí está. Análisis de varianza de una variable de medidas repetidas. Entonces, cualquiera de esas cuatro opciones tenemos ya que saber cuál es la que vamos a utilizar, ya que este software no nos guía paso a paso como el otro, donde nos va preguntando ¿qué tienes? ¿Cómo lo vas a hacer? Entonces, en este caso vamos a seleccionar análisis de varianza de una vía o una variable. En opciones dice que si va a ser la prueba de normalidad y la prueba de equivalencia de varianzas, lo vamos a dejar marcado. En comparación al sigma, sí nos va a hacer las pruebas de normalidad y las de varianza. En el sigma, recordemos que nos decía, ¿vas a asumir que es una distribución normal? Ponemos que sí. ¿Vas a asumir que es que pasa la prueba de equivalencia de varianzas? Le ponemos que sí. En este caso, al nosotros marcarlo, significa que el software va a hacer las pruebas, independientemente si nosotros las asumimos o no, y nos daría un resultado. Resultados y que nos dé la tabla de resultados y las pruebas POSOG. Es decir, que nos haga pruebas POSOG. Hay dos opciones, que siempre las haga o que solamente cuando un grupo sea diferente. Generalmente se deja cuando un grupo sea diferente, se hacen las pruebas POSOG, ya que si todos los grupos son iguales, pues no, en realidad no tiene relevancia que se hagan las pruebas. Es muy difícil que salga una prueba POSOG y me diga que hay diferencia entre dos grupos, si el análisis de varianza me indicó que ninguno de ellos era. Entonces es muy difícil que suceda eso. Entonces lo vamos a dejar que solo cuando uno de los grupos sea diferente. Y le vamos a oprimir en aceptar. Entonces ya tenemos las opciones del análisis de varianza y vamos a correr la prueba. De las opciones, recordemos que pueden ser RAW o pueden ser indizados o
se va a dar el promedio, n y la desviación estándar. Siempre que los tenemos así en grupos, vamos a escoger RAW. Ya vimos en tutoriales anteriores cuando se seleccionan cada uno de los otros. Y vamos a ponerle siguiente. Y me va a preguntar sobre los datos de los tratamientos. Entonces seleccionamos balanceada, grasa, proteínas y azúcares. Y le damos terminar. En este caso nos aparece una pequeña ventana que nos dice que alguno de los tratamientos es diferente. Si esta ventana no hubiera aparecido, significa que ningún tratamiento es diferente y todos son iguales. En este caso, como apareció, nos dice que al menos uno es diferente. Y entonces nos pregunta qué prueba quieres hacer y nos da una serie de pruebas. Por ejemplo, si seleccionamos HOME-SIDAC, aquí en de tipo dice que HOME-SIDAC puede ser de todos contra todos en pares o contra un control. Si ponemos Tuki únicamente puede hacer en pares de todos contra todos. Student nada más es todos contra todos. DoNet, recordemos que solamente es control. Bonferroni puede ser cualquiera de las dos. Fisher es de todos contra todos. Y Duncan de todos contra todos. En este caso, como ya lo habíamos hecho en el análisis anterior, vamos a escoger la prueba de DoNet, que es contra un control. Si lo ponemos siguiente, nos va a preguntar quién es el control. Seleccionamos entonces balanceada. Si no hubiéramos escogido DoNet y hubiéramos escogido Tuki, no nos hace esta pregunta de quién es el control, ya que no compararíamos contra un control. Y le ponemos terminar. Y nos da el resultado del análisis de varianza, donde la primera parte nos dice la prueba de normalidad, pasó la prueba de normalidad, es decir, el programa hizo la prueba de normalidad y pasaron los datos la prueba de normalidad. La prueba de equivalencia de varianzas también pasó la prueba de equivalencia de varianzas. Recordemos que aquí los valores de P, tanto en la prueba de normalidad como en la equivalencia de varianzas, deben de ser las P mayores a 0.05. Ya lo que estamos buscando es que sean iguales. Y nos da el resumen, por ejemplo, de los grupos, nos da la media de cada uno de los grupos, la desviación estándar y el error estándar. Recordemos que la media es la que nos va a servir al final para hacer las comparaciones. También nos da el resumen de la tabla del análisis de varianza. Y en la última parte nos da la comparación. Por ejemplo, balanceada con proteínas nos dice que si es diferente. Balanceada con grasa dice que sí es diferente. Balanceada con azúcares nos dice que no es diferente, que son iguales. Se dan cuenta, son los mismos datos que nos da, los mismos resultados que nos da el Prisma. Suelen ser los mismos datos que se ingresan, nos tienen que dar los mismos resultados. Puede haber variaciones en algunos puntos decimales, ya que la forma en que hacen cada uno de los programas es diferente. Por último, vamos a ver qué sucedería si nuestros datos no pasan la prueba de normalidad o la prueba de equivalencias. Esto solamente se puede hacer en el Sigma, ya que en el Prisma no nos deja hacer esa parte. Para eso nos regresamos a los datos y voy a colocar datos de manera aleatoria. Por ejemplo, este lo voy a cambiar por 6, este le voy a poner 120, vamos a poner este como 8, este a 90, este 115, este vamos a ponerle un 8. Entonces, se dan cuenta, modifiqué los datos, puse datos extremos, como luego suelen pasar. Vamos a seleccionar análisis de varianza de una variable y vamos a ponerle run. Recordemos que son datos en tipo RAW, ponemos siguiente, seleccionamos los datos. Ya tenemos los 4 datos y le ponemos terminar. Y nos muestra una pequeña pantalla. ¿Para qué hice de los datos? Para que se dieran cuenta qué sucede cuando no pasan, por ejemplo, la prueba de normalidad. Dice, la prueba de normalidad falló. ¿Qué significa? Que mis datos no cumplen con la normalidad y por lo tanto no puedo, o mejor dicho, no debería de hacer un análisis de varianza normal. El Sigma, al notar esto, te pregunta, ¿quieres hacer una prueba de Kruskal-Wallis? Que es
one way and no bound ranks. ¿Qué le tenemos que decir? Si mis datos no pasan la prueba de normalidad, tendríamos que hacer entonces la prueba categórica, que es lo que me está recomendando el sigma. Vamos a ponerle que sí para que haga la prueba de Kruskal-Wallis. Al hacer la prueba de Kruskal-Wallis, dice que al menos un grupo es diferente. Y nos sugiere la prueba de Dunn. Recordemos que estos programas, no sé por qué motivo, solo hacen la prueba de Dunn. Vamos a decirle que lo haga contra un control. Y que balanceada hacia el control. Le ponemos terminar. Entonces, ahora los datos que me dicen. Dice, se hizo la prueba de análisis de varianza, sin embargo la prueba de normalidad falló, es decir, no pasó. Por lo tanto, ahora se realizó una prueba de Kruskal-Wallis, que es el nombre con el que se identifica al análisis de varianza en rangos. Y la tabla, en lugar de darnos promedios, nos da ahora medianas. Y nos da los cuartiles del 25 y del 75. Entonces, cambia el tratamiento de los datos. Como son datos no numéricos, entonces cambian de esta forma. Entonces nos reporta las medianas, que son estas, 61, 66, 68, 61. Y nos hace las comparaciones al final. Dice, proteínas contrabalanceada, dice que no son iguales, sí, no son iguales. Es decir, a pesar de que el análisis de varianza en rangos nos dice que puede haber un grupo que es diferente, cuando se hace la prueba de comparación de Dunn, nos dice que todos los grupos son iguales. En este caso, los últimos dos, pues nos hizo la prueba porque dice que son muy diferentes como para hacer la prueba. ¿Por qué salieron todos iguales? Porque recuerden que puse datos extremos y entonces cuando se hace también se calculan los errores en esos datos numéricos, pues se llegan a traslapar y entonces es muy difícil que les lleguen a dar datos diferentes. Y la prueba de eso es que cuando se hace una ANOVA en rangos, nos dice que todos los grupos son iguales, ya que hay valores extremos que podrían estar o podrían pertenecer a más de dos grupos. Entonces, con eso termina este tutorial.